Shalom Uberajá para todos, ¿cómo les va? Buenas noches. Esto es Testimonio OVNI 2026. Y bueno, estamos con un nuevo programa y tengo el gusto y el placer de tener a otro investigador, a otro referente del Perú, que es nada más ni nada menos que Fernando Chapi Martínez de Misterio Infinito Perú, canal que siempre miré. Hay canales que son referentes en Perú, que son Misterio Infinito, Matergia, Rafa Mercado, por supuesto todo el trabajo del señor Anthony Choi, que es impresionante, pero son referentes y tengo varios, muchos conocidos y gente que le hice notas cuando éramos Testimonio OVNI Radio allá en Inadaptados Radio hace unos años. Me acuerdo haber entrevisté a Cis, contactado peruano, al doctor Segarra, a Sisto Paz, entre muchos otros. Pero hoy tenemos a Fernando Chapi Martínez. Buenas noches, allá en Lima también. Fernando, gracias por aceptar la invitación de hacer este programa. Te decía en off que tenemos bastante en común en el hecho de que nos gusta, somos animales de radio, nos gusta la radio, Así es. el misterio y la radio. A mí me tira más la radio que los videos y demás, ¿no? Así que bueno, decime cómo primeramente, antes de entrar en las investigaciones que tenemos por hacer Dulce, por lo que he visto de tu canal, decime cómo entraste en el tema, en el fenómeno. Bueno, oye, te envío un gran saludo, me da mucho gusto estar aquí en tu programa, me siento muy honrado por ello, muchísimas gracias por considerarme. También minutos antes me estabas comentando de que tú conoces mi canal desde hace bastante tiempo atrás, ¿no? Entonces, eso para mí también me da una gran alegría y te deseo que sigan los éxitos. Y un saludo también para toda tu audiencia. Tal como lo has mencionado, somos animales de radio, efectivamente. Bueno, yo seguí la carrera de trabajo social, soy licenciado en trabajo social, pero siempre tuve el bicho de la radio desde que era niño. O sea, yo hace poco, que estaba pues haciendo unos arreglos en el departamento que era de mi mamá, que es donde yo vivo actualmente, ¿no? Tras su fallecimiento, encontré una caja muy antigua donde están incluso grabaciones mías con 6, 7 años intentando imitar a los locutores de la radio, ¿no? Entonces, para mí esto es parte de la vida. Qué bueno. Por cuestiones, pues no se dio el estudiar la comunicación como carrera, ¿no? Aquí se llama Ciencias de la Comunicación o Comunicación Social, pero allá por Sí, 2020... pero lo haces muy bien, lo haces muy bien. Gracias. Gracias. Allá por 2020 inició Misterios al Anochecer, que ahorita te cuento cómo empieza todo. Y después Sonidos del Anochecer, pues fue una experiencia que duró algo de 3 años en una ciudad de la Amazonía, que fue programa musical, ¿no? Que lo disfruté muchísimo. Pero respecto al tema de los misterios, bueno, el programa de radio surge en 2020, en pleno asunto del confinamiento, allá por el 1 de agosto. Fue una cosa totalmente inesperada, porque pues yo me encontraba trabajando en otra ciudad, una ciudad de la Amazonía, que se llama Puerto Maldonado, y al final de la tarde tenía un tiempo libre, y justo había una emisora de radio que quedaba cerca donde yo estaba alquilando un departamento, y se había quedado sin locutores por el asunto del bicho ¿no? Entonces, yo no sé, siento un impulso interior, digo, me acerco, encontré justo al dueño, le dije, le presenté, ¿no? Así como simplemente para ver qué ocurre, y me dice, mira, ¿sabes qué? Tal día tú vas a empezar, pero se va a llamar Misterios al Atardecer, porque le había dicho Misterios al Anochecer, porque como había el toque de queda, teníamos que hacerlo a las 5 de la tarde. De ahí esto fue avanzando. Para mí es básicamente una ventana, es la ventana de expresión que siempre quise tener sobre estos temas, conocer personas que también les apasionara, y esto viene de más atrás, viene justamente de la época en la que yo te menciono que también me empezaba a gustar la radio cuando tenía 5, 6, 7 años. Primero que nada, porque yo vivía con mi familia en una casa muy antigua, en un barrio que es donde ahora también vivo cuando estoy en Lima, que es Barranco. Y bueno, la cuestión es que esa casa antigua tenía fenómenos paranormales. Entonces, la familia lo sabía, los amigos de la familia también, personas que se quedaban a dormir igual, porque era una cosa que se quería hacer notar.
Entonces yo desde niño tenía la pregunta, ¿no? O sea, eso que veo, eso que me parece que por ahí una sombra ha estado, que un objeto se movió, que a los gatos se les erizó Qué bueno. el pelo, y mi mamá, mi tía, lo que hacían era primero negarlo, porque decían el niño se va a sugestionar, hasta que ya avanzando era tan evidente que no lo podían negar ni siquiera amigos de la familia, más allá de la familia. Y una cosa lleva a la otra. Me topé con programas de televisión tipo Misterios sin resolver, Encuentros, ¿no? Programas estadounidenses. Después, cuando ponen cable en mi casa ya por el año 99, me topo con el programa OVNI de Chile, con el Canal Infinito de Argentina, y ya pues todo estaba calzando, ¿no? Las revistas Reporte OVNI que llegaban a Destiempo de México, Año Cero de España, y ya pues era el caldo de cultivo perfecto para que tarde o temprano estos temas que yo no tenía con quién conversarlo porque mi entorno era muy normal en el colegio, ¿no? Hablaban de fútbol, hablaban de la música de moda, a mí también siempre me ha gustado la música, pero hasta ahí nomás. Y de pronto de esa necesidad que se fue como una olla a presión acumulando durante años que yo no tenía con quién hablar esto, primero conozco Chilca, ese lugar al sur de Lima. Por cosas de la vida me conozco con personas como concatenadamente, una tras otra, que habían tenido experiencias, y al final surge lo de la radio, que es lo que ya te comenté, y de ahí hasta ahora. Y para mí es simplemente una ventana, es una ventana de algo que durante décadas, porque ya tengo 39 años, y el programa inició hace 6 años atrás, casi 5 años y medio, no tenía cómo expresar. Primero el canal de YouTube, después los viajes que por ahí conocía personas, y ahora pues ya en radio también, ¿no? Bueno, te decía que Kabbalah, nosotros decimos, hablamos de la sincronicidad, ¿no? Que nada es casualidad. No existe la casualidad, sino una sincronicidad. Seguramente te tenías que encontrar con toda esa gente y tenías que ir para Chilca. Pero muy interesante, muy interesante. ¿Y cómo sobrellevaste el tema de que tengas cuestiones ahí en tu casa? Bueno, al inicio me asustaba porque tengo recuerdos vívidos hasta de cuando era niño. Básicamente era un tema de lo que ahora se denomina, ahora sé, desde estos años que se denomina hombre sombra. Eso era lo que más aparecía, ¿no? O sea, la familia tenía miedo de Sí, dormir con la luz apagada, no solo era epa. yo. Entonces, después mi mamá ya me contaría que en las noches ella sufría de Ujú. insomnio, pero no era por un proceso quizá de algún tema de salud mental, sino que ella sabía que a determinada hora de la noche iba a sentir que los pies de la cama se hundían y si abría los ojos iba a ver, como se suele decir, una figura más oscura que la propia noche, sentada, dándole la espalda. Entonces eso le fue desarrollando a mi mamá un temor hacia que llegue esa hora, ¿no? Y dormía con la luz encendida. Y Sí, bueno, sí, al sí, sí. principio yo lo tomé con miedo porque de ver a mi mamá que es la persona que protege, tener miedo, obviamente a mí también, yo digo, debe ser algo amenazante. Pero eso se trocó Claro. en interés, en fascinación. O sea, a mi familia nunca les interesó investigar qué es eso, o sea, lo asumían como fantasmas o algo por el estilo, pero yo, por determinadas cuestiones, siempre he sido muy de Claro. ¿Y lo porqués. solucionaron o eso continuó? No, porque sencillamente lo tomaban como casi ¿Lo parte del solucionaron o paisaje. eso continuó? No, lo tomaban prácticamente como parte del paisaje, ¿no? Epa. Como que era lo que había y, y trataban como de darle las explicaciones clásicas, ¿no? Quizá es el fantasma del abuelo, el fantasma de la abuela, Claro, de tantos parientes que han fallecido acá porque mi familia vivía ahí desde la década de los claro. 40 o ya antes había vivido otra gente, entonces le daban una explicación, pero ahí lo dejaban y durante el día la vida era completamente normal, habían reuniones, entonces en el fondo no afectaba, solo asustaba un poco en las noches. Entonces la cuestión es que yo sí tenía esa pregunta. Claro. Yo siempre, hasta ahora, me he preguntado absolutamente por todo y a veces caigo pesado. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Qué prueba tienes? ¿Esto de qué se trata? ¿A qué se debe? Soy demasiado preguntón y yo desde niño lo era. Entonces yo tenía pues a mi mamá con que, ¿y esto por qué? ¿Quiénes son? ¿Qué ocurre? Y por eso también me lo negaban porque resultaba yo fastidioso, incómodo. Y al final como que prácticamente se quedó en que no lo mencione, ¿no? Siempre lo que decían, ¿no? En la crianza antigua, ¿no? Que si lo mencionas, pues va a haber un castigo. Entonces yo me Claro. cerré, pero en mi fuero interno seguía preguntándome qué es esto, qué ocurre, por qué. Hasta que ya con el tiempo, pues uno va conociendo otras personas, sabes que le ocurre, incluso le ocurría, pues,
a otros chicos de mi edad que también vivían en el mismo barranco. Entonces, poco a poco me di cuenta que no era yo, no era el lugar, sino que es una cuestión que se presenta en bastantes sitios. ¿Cuál es su naturaleza? Eso es lo que hasta ahora, pues, Sí, sí. vamos ahí intentando de codificar los signos, ¿no? Pero por ahí Saber, andamos. claro. Ujú, Y volviendo a Chilca, ujú. me imagino que después de conocer a las personas con las que te cruzaste en Chilca, que una cosa llevó a la otra, ahí pasó poquito tiempo en que te picó el bichito y empezaste a ir a encuentros o a hacer vigilias y ese tipo de cosas. No, lo mío empezó mucho antes. O sea, Chilca es a la mitad del camino o algo Ah, así, bien. porque yo la primera vez que voy a Chilca fue en el 2009, en el verano del 2009. Yo me enteré de la existencia de Chilca, o sea, sabía que había un lugar con ese nombre porque por familia, mi familia les gusta mucho la historia, tienen libros de eso, y sabía que, por ejemplo, entre bueno, ahora ya se estudia de Sí, una manera mucho más fina, pero antes te decían los hombres más antiguos del Perú, ¿no? Entonces te decían el hombre de Toquepala, en la zona de Tacna, que mi papá es curiosamente de Tacna, ¿no? claro. El hombre de Lauricocha en la zona de Huánuco, el hombre de Pacaicasa en Ayacucho, y te mencionaban el hombre de Chilca en un sitio llamado Tres Ventanas al sur de Lima. O sea, yo había escuchado el nombre de Chilca desde que estaba en primaria, posiblemente, pero lo ligaba a un tema histórico, que siempre igual me ha fascinado, es mi otra fascinación. Claro. Entonces, pasado eso, lo que hago es, pues, conforme leía libros, conforme conocí, por ejemplo, la obra de JJ Benítez, que para mí es capital, es genial, llego a su Sí, libro OVNIS SOS a la humanidad y me topo con que en OVNIS SOS a la humanidad pues hablan del encuentro que tuvo con la naciente misión Rama, justamente en lo que él llama el desierto de Chilca, ¿no? O también se refiere a veces como los arenales de Chilca. sí, 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 Yo sí. decía, pero esto, o sea, este sitio tiene historia, tiene la geografía que a mí más me gusta, que es el desierto, obviamente, porque yo he nacido en Lima. Tiene el factor Sí. también del misterio. Y como yo soy una persona en el fondo bastante tímida, no me animaba a ir porque no tenía con quién. Hasta que recién en 2009 voy, primero estaba yo solo, primero andaba en las lagunas, trepaba al cerro, todo lo hacía solo, hasta que animé a ir a un buen amigo que se llama Paul, que también le interesan estos temas, con quien hemos viajado al norte de Chile, a Bolivia, hemos tenido algunos avistamientos, y concatenadamente por esas cosas de la vida fui conociendo a algunas personas, así, ¿no? Por ejemplo, a los amigos Eduardo Camacho y Julio Dongo. Bueno, Eduardo lo conocí por un video de mi canal que él comentó. Con Julio vino por esa vía también. Mediante Sí. ellos conocí posteriormente a Kashi, que en paz descanse, Juan Guejara, a Juan Acervo, que lo vi algunas veces. Entonces, una cosa lleva a la otra y uno, curiosamente, en la foto que estás mostrando, ahí aparezco con Juan Manuel Manzanedo y Mazaro Huechi, que les envió un gran saludo, y Julito Dongo también en la cabina de la Sí. emisora que nos retransmite en Lima Sur, ¿no? Nos transmite o nos retransmite dependiendo del día. Pero sí, o sea, una cosa igual a otra y en algún momento yo me senté a pensar, esto no puede ser casualidad, porque otras personas van al mismo lugar, pero no se hacen las mismas preguntas, pero no ven las mismas cosas. En cambio, es como me dijo también un buen amigo, ¿no? Que a veces cuando uno está tan mentalizado, tan concentrado en algo, es como que las cosas se van ordenando y me dice, tu cabeza está centrada en el misterio, tu cabeza está centrada también en los lugares históricos. Por eso que lo que tú encuentras Claro. son personas a las que les interesa el mundo del misterio y lugares históricos poco conocidos. Entonces, por ahí fue el asunto y yo estoy feliz porque pueden haber ocurrido también muchas vicisitudes, muchas cuestiones no muy buenas en la vida que a todos le pasan, pero el misterio me da esperanza. Esa es la verdad. Mencionaste el hombre de Chilca, el hombre de Talca, si mal no recuerdo el nombre de la ciudad que mencionaste. Esto tiene que ver con los astronautas antiguos. Bueno, ahora hago un pequeño break. Yo de mi parte le quiero mandar un recuerdo al gran Eric von Däniken, que acaba de trascender hace poquitos días. Y bueno, queda claro que Perú, bueno, los visité yo en el año pasado, en abril-mayo. Me enamoré de Perú, te lo tengo que decir, Fernando. Me enamoré para empezar, la gastronomía.
O sea que entré en Lima ahí, entré directamente al Hotel Mauri y ahí me sirvieron el pisco sour, ahí me enamoré más. Y bueno, estaba el hombre que le agregó, que le dio el toque final al invento, al trago. Y después ahí empezamos a recorrer. Ahí nomás a la noche, nos viajamos para Huaraz, recorrimos toda la zona de Huaraz. Pero lo que queda claro, lo que yo noté, lo que vi de Perú, que aparte que tienen muchísimos lugares que todavía están por explotar, están un montón de lugares que son conocidos, otros que no son tan conocidos y que están muy buenos, y tienen un montón de vestigios arqueológicos que todavía no están trabajados, no están explotados. Yo pensaba, y le decía a mi compañera, el día que terminen de explotar todo esto, de salvaguardar todas estas riquezas arqueológicas, no van a traer el doble de turismo que están trayendo ahora, que es muy grande el turismo que mueve Perú, sobre todo americano, europeo. Queda claro que el fenómeno ovni estuvo conectado a los pueblos originarios desde hace milenios. Eso es lo que a mí me quedó claro visitando Chavín, lo que me quedó claro obviamente visitando la zona de Ancash. No sé si vos pensás lo mismo. Y yo, la verdad, con el paso del tiempo, entre otros cambios que he tenido, es el ser más cauto a la hora de asegurar de repente algunas cuestiones que tienen que ver con intervención supuestamente extraterrestre. Yo creo que mucho ha sido logro por el esfuerzo, por la adaptación al entorno, porque no entendían bien algunas cosas y los decodificaban de otra manera, mediante símbolos, mediante mitologías. La gran mayoría yo creo que ha tenido que ver con el propio desarrollo del ser humano, pero hay cosas que es muy difícil entenderlas. Por ejemplo, dentro de los sitios que tú mencionas, que son poco conocidos y que deberían ser quizá más promocionados en el buen sentido, me he topado, a mí dentro del tema de la arqueología y de la historia, que yo siempre aclaro que yo no soy ni historiador ni arqueólogo, a mí lo que más me fascina quizás son los petroglifos, el arte rupestre, que muchos lo dejan de lado porque la mayoría pues cuando va a estos sitios quiere la foto espectacular, que yo no niego que también busco algunas porque es bonito tenerlas, pero por ejemplo, ¿no? Cuando tú te vas a lugares como Micuya, que son unos petroglifos que están al sur de Tacna, ¿no? Casi ya en la ruta hacia las fronteras, bueno, Tacna limita con Bolivia y con Chile, ¿no? O cuando te vas a Huancor, que queda en la región Ica, en Alto Larán, que es la provincia de Chincha, o en la provincia de Palpa, que hay un petroglifo muy interesante, un lugar llamado Chichitara, un petroglifo al que le llaman la familia. Te encuentras con unos seres que tú tratas de aislarte a veces, por honestidad intelectual, tratas de aislarte de tus cuestiones preconcebidas, pero lo que estás viendo es tan evidente que tú dices, por ejemplo, en el petroglifo llamado La Familia, que está ahí en Chichitara, en Palpa, o sea, ves tres tipos que tienen un rostro que definitivamente no es humano, con una cosa que les sale de la cabeza, que se asemejan a los snorkels que utilizan, pues, los que practican cierto tipo de buceo. Y tú dices, ¿qué pinta esto en unos, o en el caso, digamos, de los famosos astronautas, como le llaman, ¿no? Que hay en la zona de Nazca, también hay uno en la zona de Palpa. Los guajinas, los famosos guajinas de África y de Australia, ¿no? De Oceanía. Se parecen, sí. O al norte del Perú, o al norte del Perú, que lamentablemente ya está muy, muy deteriorado, pero hay un geoglifo en este caso, que le llaman el hombre búho en la zona de Oyotún, y tú dices, ¿qué hace eso ahí? O sea, es un sujeto que evidentemente, no sé, los arqueólogos le tratan de dar más un simbolismo chamánico, tiene una máscara ritual, pero bueno, no lo sé. O en el norte de Chile, un lugar que aprecio mucho, que he estado por ahí un par de veces, el gigante de Tarapacá. O sea, cuando tú estás frente al gigante de Tarapacá a solas toda una tarde y hasta la noche, y encima ves cosas que tienen toda la pinta de ser fenómeno ovni, hasta una especie de campana de la irrealidad, como le llaman por ahí, también, ¿no? O sea, lo que nos pasó una de las veces que visitamos el gigante de Tarapacá fue muy fuerte, y hasta para el más escéptico yo creo que
te quedas pensando que no solo es que hubo algo ahí en el pasado, sino que en el presente todavía hay algún tipo de presencia o existencia que no es necesariamente humana, probablemente. Claro. Mucha cabeza alargada, las famosas cabezas de los seres de Nazca, ¿no? Pero muchos cráneos alargados. O sea, yo vi en casi la mayoría de los museos que visité, tanto en Ancash como en Cusco, como en Lima, vi muchísimo, en Paracas, los famosos cráneos de Paracas. Vi muchísimo cráneo alargado. Entonces, esta gente, los arqueólogos te dicen, bueno, querían imitar o era signo de nobleza, ¿no? En esa época. Pero uno se queda pensando y dice, no, pero ¿qué pasa? Acá algo vieron, ¿no? Lo mismo que hay en Huaraz, en el Museo de Ciencias Naturales de Huaraz, uno que está ahí a la izquierda de la plaza. Sí. Yo recuerdo ver todos el parque lítico ahí, todos los seres dibujados, todas las personas dibujadas con, el, con el tocado en la cabeza, de cuerpo entero, semisentados, todos tallados con sus partes sexuales, todos iguales, difiere uno del otro, pero más o menos algunos que otros animales, todos dibujados de la misma manera, en diferentes épocas, perdón. De golpe hay una piedra que había dos seres, cráneo ancho, termina en punta acá con los ojos marcadamente, oblicuamente marcados, muy claramente marcados, que difería de la cultura Recuay, difiere de todo lo otro que estaban tallando. Entonces uno piensa, que lo marqué ahí en mi pequeño documental que dice, ¿qué es lo que vieron? Que de golpe estaban graficando una cosa y acto seguido ponen a dos personas con el cráneo angosto, la cabeza grande y los ojos oblicuos, ¿no? Entonces uno, Perú, a mí lo que me dejó es eso, que hay muchas cuestiones. Sí, ni hablar el tema de las piedras. Por ejemplo, Sacsayhuamán, que vos estás ahí en la foto. Ah, sí. ¿Cómo hacían para tallar esas piedras? Donde lo veas, donde lo pienses. Y aparte, bueno, yo encontré en Ollantaytambo, eso no estaba tallado. Ahí había un corte. Yo encontré una piedra que está cortada. Tenían algún material que cortaba. No hay otra. Y hoy en día, ¿cómo cortás un granito? No hay algo que corte el granito tan perfecto de esa manera como lo que yo vi cortado ahí en Ollantaytambo. Está a la derecha, cuando uno se va al costado de la parte principal, en la parte de abajo caminás hacia la derecha y hay unas piedras ahí pegadas a la base de la montaña, y ahí estaba la piedra cortada perfectamente. Entonces vos decís, no, esto no cuadra, o ablandaban las piedras, como dicen algunos, con ciertas hierbas, o tenían instrumentos que nosotros no comprendemos ahora, ¿no? Sí, sí. A mí me interesa mucho, por ejemplo, la hipótesis que tiene Giacomo Renato Longato, que es peruano residente en los Estados Unidos, que él, al igual Sí, que otros más también, a lo que sí, sí, apelan sí, es a la lo veo. existencia de algún tipo de materia o mezcla química que conocían los antiguos, probablemente del reino vegetal, que lo que hacía era ablandar la piedra, ablandar las rocas y las hacían como que fuera prácticamente parte de su cerámica, le daban la forma que ellos deseaban y después compactaba y vemos lo que vemos. Y es totalmente creíble porque se han hecho Claro, pues, estudios y también cuando uno a veces determinadas rocas las puede tocar, algo así, y notas que parece que eso tuviera algún tipo
como las piedras que también hay Claro. que sí son de formación natural, al sur de Lima, por ejemplo, en Chilca, las piedras campana, ¿no? Que tienen la cualidad de la litofonía porque por dentro tienen partes Sí, huecas. Algo así, pero en una megapiedra de lugar como sí, sí, Sacsayhuamán y sí, sí, otros. sí. Entonces, tú dices esto, ¿cómo así, no? O no tienen determinadas marcas que sí tendrían unas Sí, rocas sí. naturales. Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? No sé si eso sería tecnología No, venida de otro mundo, pero quizá por ensayo-error los químicos de la antigüedad pues descubrieron esto y fue un secreto de élite. Por eso es que ahora no poseemos tampoco ese tipo de legado no para construirlo poseemos hacia esa. ahora. Así es. Y sí, Te, re- te recorriste esa prácticamente. foto, sí, no, quería acotar algo, disculpa, esa foto que estás mostrando fue muy, muy graciosa, por eso yo no soy tan expresivo, pero en esa foto estoy feliz porque nosotros con este amigo Paul nos habíamos ido a la zona X en realidad, ¿no? Que no está tan permitido según qué momento del año entrar, pero nosotros igual llegamos, no hubo ningún problema y se nos pasó la hora en la zona X, ya estaba atardeciendo y decimos, caramba, ¿y ahora cómo salimos? Si no tenemos auto, no tenemos bicicleta, moto, nada, hay que seguir nuestra intuición. La cosa es que llegamos a Sacsayhuaman cuando ya las personas se estaban retirando, obviamente nos vieron y nosotros no teníamos tampoco intención de quedarnos, ¿no? Pero antes que nos retiráramos, dije, Sí, bueno, sí, he sí, sí, sí. encontrado esto sin gente, así que voy a aprovechar en tomarme una foto sin los molestos turistas, ¿no? Entonces me tomé esa y otras fotos y para que No, ahora en la zona de Cusco, claro, en la misma si no hay Cusco, que esperar quedarte solo. sí, yo soy muy impaciente, así que es justamente en el mismo Cusco, además de lo que todos conocen, como por ejemplo la piedra de los 12 ángulos y todo eso, hay también una plaza que lo toman más como una curiosidad, pero yo creo que tendrían que revisarlo, una plaza que se llama Rimacpampa Chico, donde hay, yo le he hecho un video también en el canal, una enorme piedra que tiene como si fuera la impronta de la huella de un puma, de hecho popularmente le llaman la huella del puma y hay quienes quieren ver en eso algún tipo de erosión por agua, pero la gente dice que eso se encontró bajo la tierra, o sea, erosión por agua difícil, por lluvia, y tiene la forma calcada como que fuera la Claro. pata o de un felino o de un oso, de algún tipo de animal, ¿no? Pero es enorme. Entonces hay quien lo quiere llevar a que en el futuro hubieron criaturas de ese tamaño, pero yo creo más bien que es un ejemplo interesante de cómo ablandaron esa roca y por algún motivo hicieron eso como que fuera una especie de molde, ¿no? Por decirlo así. O sea, hay bastantes cositas en ese sentido. Pregunta, porque podemos seguir años hablando de toda la parte arqueológica de Perú. Uh -huh. Eh, en cuanto a al fenómeno ovni, porque me imagino que viste cosas y presenciaste cosas, tanto en vigilias, estando con amigos, con investigadores. ¿Qué es lo que más, digamos, te sacudió la cabeza en cuanto a ser testigo de la realidad ovni? Mira, yo conforme pasan los años me he vuelto, como te digo, más cauto, hasta cierto punto, según qué, más escéptico también. Pero han ocurrido algunas cosas a las que no puedo explicar. Yo, la verdad, no soy mucho de ir a vigilias, habré ido a una, dos en el pasado, pero a mí no me gusta mucho el bullicio y sobre todo que a Ujú. veces en las vigilias encuentras, como se decía antes, de todo como en botica, ¿no? Hay personas que van seriamente a querer observar el Claro, cielo, otras personas que van a beber, que van a escuchar sí, sí, música, que van a contar que van de historias picnic. sí, que van a contar historias fantástico-fantasiosas y yo la verdad no quiero eso, no me llama la atención. Pero lo que sí, para empezar, yo que haya visto cosas extrañas en el cielo que juzgo que son difíciles de explicar, quizá tengan explicación, pero yo no la conozco, a mi modesto entender, me habrá pasado unas cuatro veces antes de lo que te voy a contar que sería la quinta o sexta. Bueno, una de ellas, que te la voy a contar que no es a la que quiero Sí, llegar, ocurrió en Aramumuru. Ocurrió en Aramumuru hace ya algunos años, allá por 2019 más o una menos. puerta. Y estoy en el portal, pero ya al final de la tarde, o sea, ya casi cayendo la noche, justamente con este amigo Paul que indicó, con él hemos hecho varios viajes. La cosa es que nosotros estábamos concentrados en el portal, ¿no? En que si pones la cabeza en la hendidura, pones la mano, sientes algo, si es que como otras personas crees escuchar algún sonido que viene como si hubiera una ciudad interna o algo por el estilo.
pero por mirar hacia la puerta no mirábamos al cielo. Y en lo más alto del cielo, un cielo limpio, un cielo de atardecer que no tenía interferencia casi de la luz solar, lo que vemos son dos pequeñas bolitas blancas, ¿no? Pero parecía como si fuera un comportamiento de cortejo animal, ¿no? Del cortejo quizá de alguna ave, en fin, pero eran bolitas blancas en lo más alto del cielo, más alta se notaba incluso que la mayoría de nubes que estaban por ahí, y hacían ese comportamiento de perseguirse, se juntaban, luego cambiaban, estaban jugando prácticamente. Por eso que una de las hipótesis que a mí más me llama la atención y que yo adhiero y creo que es parte, al menos explica una parte del fenómeno OVNI, es la existencia de seres vivos en la alta atmósfera, de una materia muy sutil o de algún tipo de consistencia plasmática, dijeron hace un estudio hace algunos años. Yo creo que por ahí va, porque ese comportamiento era animal. Yo no creo que haya civilizaciones que construyan naves, vengan desde otros espacios para estar jugando al gato y el ratón arriba, no salvo que sea no sé qué. Esa es una. Pero la más espectacular fue justamente también hace unos años, como digo, la segunda vez que visitamos el gigante de Tarapacá en el norte de Chile, también con este amigo. Y la cuestión es que la primera vez, igual, nos quedamos hasta que anocheció, nos caminamos los 14, 15 kilómetros que hay hasta la capital comunal de Huara, en pleno desierto, en oscuridad total en la noche. La primera vez no pasó nada, salvo los típicos flashes que a veces uno ve en el cielo, pero que pueden ser una tormenta lejana, no hay nada raro. Pero la segunda vez estábamos en las mismas, y de pronto hay un momento. Es una carretera que une pues, la frontera con Bolivia, la zona de Colchane, ahí en el norte de Chile, con la comuna de Huara, y se une a la Panamericana. O sea, hay tránsito de carros, de camiones, en fin. Pero en un momento estamos conversando con este amigo y nos percatamos de que todo deja de pasar. O sea, no hay un solo camión ni nada, ni a la distancia, todo está en silencio. Y era uno de esos silencios incómodos que tú sientes que es como que algo no está bien, ¿no? Ambos nos dimos cuenta, evitamos hablar de eso, tratamos de pensar en otra cosa, creo que hasta empezamos a hablar de la Biblia, en fin, estábamos asustados, es la verdad. Pregunta, ¿sentían como un vacío? Sí. Como que no hubiese sonido de viento. No había viento, nada, era un ambiente insonorizado totalmente, o sea, no había ni ruido de que a lo lejos hubiera un camión que va viniendo o se va yendo. Al fondo no se veían tampoco las luces, que muy al fondo está Huara, ¿no? La comuna, la capital comunal. Y al final, pues, ¿qué es lo que ocurre? Que en determinado momento a nuestra izquierda, o sea, vendría siendo en dirección sur, porque nosotros estábamos en dirección este-oeste, vemos que hay una especie de bólido, una especie de, digamos así, una bola de fuego, pero muy breve, que sale como de la tierra hacia el cielo, se forma una bola y desaparece sin ningún tipo de sonido y muy rápido, habrá durado 3 segundos como mucho, 4. Nos miramos el uno al otro y decimos, bueno, acá, ¿qué será, no? Tratamos no, debe ser un fenómeno atmosférico, lo que dicen hay rayos en bola, son raros, pero es un desierto, puede ser, quién sabe. Vuelve a ocurrir una segunda vez, en la misma dirección. Entonces empezamos a decir, quizá, aunque sea un desierto, no sabemos si el ejército de este país puede tener por ahí una base que no conocemos, están haciendo algún tipo de ejercicio con bengalas. Luego ya vimos en el mapa al menos que no hay nada de eso, es desierto puro. Y la tercera, como dicen, la tercera es la vencida, lo que vemos es que igual empieza como si fuera algo que sale de la tierra, se forma como una bola de fuego, pero no es que se contrae y desaparece, sino que toma una forma como de un plato, como de un disco inclinado de fuego, que estuvo 3, 4 segundos, pero lo suficiente para darnos cuenta que el contorno era discoidal, inclinado, con cúpula, y que tenía ventanitas. O sea, ese fuego marcaba como si fueran ventanas. Esto, 3, 4 segundos se contrae, y antes que nosotros podamos decir ninguna palabra, es como que el ambiente vuelven los sonidos, vuelve que más allá se escuchaba que venían camiones. Nosotros no tuvimos tiempo de reaccionar y de la nada aparece un camión que casi nos atropella, pasa por delante de nosotros y ¿qué es lo que ocurre? Este camión, como bueno, yo de autos no sé mucho o nada, en la parte de abajo tenía pues seguramente una de sus piezas que era un metal alargado. Bueno, los del camión nunca supieron nada, tampoco cómo ocurrió, pero cuando pasan por nuestro lado, como si una fuerza lo hubiera jalado, sale arrancada una de estas varas de metal del camión, se choca con gran fuerza contra el asfalto a tal punto que saca chispas,
y se veía que estaba caliente y casi nos cae. De ahí bajan los del camión, que eran comerciantes que venían de Bolivia, y no se explicaban cómo había ocurrido eso, si esa pieza estaba soldada, era como que algo lo hubiera arrancado, ¿no? Y bueno, esa fue principalmente claro, la experiencia. De ahí llegamos a Guara, le contamos esto a una persona que ahí tenía un kiosco, nos dijo que cómo se nos ocurrió caminar por ahí solos de noche, que habían pasado cosas raras. Esa noche no pudimos dormir, estábamos genuinamente asustados. Ha sido una de las pocas veces que ver algo así me ha dejado bastante con los nervios de punta, y también a mi amigo, ¿no? claro. Fue bastante fuerte. Sí, 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 Eso. tremenda experiencia. Aparte, bueno, es común a veces ese vacío, ese sentir que como que estás en otro lugar, ¿no? Que no escuchás sonido, no escuchás, se hace como un silencio muy profundo, como un vacío, un silencio profundo, uno lo nota. Sí. Ahí ya hay que medio parar, el, prestar atención, ¿no? Porque seguramente ya hay algo raro, posiblemente uno no la ve, pero puede llegar a ver alguna cosa arriba que te está emitiendo algún tipo de irradiación, ¿no? Pero bueno, digamos que dentro de todo sucedió todo eso para que yo veo que por ahí también para que no les suceda nada a ustedes, ¿no? Yo la verdad no sé. Una persona X, que también le interesan estos temas, me dijo, oye, pero ha habido el tema de este como vacío, esta bolsa de vacío, estos otros sucesos que han ocurrido, que si no quería yo, o en todo caso también a mi amigo, que nos hicieran regresión hipnótica. Bueno, la cosa es que nosotros no queremos. O sea, si pasó algo, no queremos saber qué pasó, Claro, por tranquilidad propia, ¿no? claro, claro, Entonces, claro. pero quién Sí, sabe, sí, sí, ¿no? sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, Y sí, pues sí. eso, esa ha sido la Puede experiencia más ser fuerte. síntoma de algún tema. Sí, sí. De ahí han Qué habido otras bueno, qué cosas, bueno. Y bueno, pero todas he visto menores. que recorriste todo el Perú, todo el norte, todo el zona de la Amazonia, todo el norte, cerca de la playa. Estuviste en las Huacas, estuviste también analizando y registrando todas las cuestiones que tienen que ver con el chamanismo de Perú, que hay diferentes chamanismos, ¿no? Una cosa es el chamanismo del norte de Perú, una cosa es el chamanismo de por ahí, del norte-norte, de la zona de, de Chiclayo, ¿no? Otra cosa es el chamanismo de Ancash, de Huaraz, otra cosa es el chamanismo de Cusco, de los Queros, y vos estás, digamos, estuviste recorriendo un montón de lugares, recorriste prácticamente todos los polos, no solo de ovnis, sino de misterios. ¿Cuál es el caso que más te llamó la atención desde el punto, ya sea ovni o parapsicológico, ahí en Perú? Bueno, en realidad de lo que yo me puedo haber topado, me he encontrado, yo estuve trabajando 3 años en la Amazonía, o sea, en realidad serían 4 años en la Amazonía peruana, pero separados. Primero un año, en la época en la que inicia Misterios al Anochecer, en Puerto Maldonado estuve entre 2019 y 2020, y otros 3 años entre 2022 y el 2025 en la zona de la región San Martín, una ciudad muy bonita a la que quiero mucho llamada Lamas, y también, bueno, tenía mi programa de radio en la ciudad que está ahí cerca llamada Tarapoto, es una zona en la que espero volver porque quiero mucho y tengo también Sí, ahí sí, sí. personas a las que quiero muchísimo. Entonces, yo no me limitaba solamente a estar ahí como trabajador social que soy o a hacer el programa, sino que por ahí buscando, me entero que hay una zona arqueológica poco conocida en un lugar llamado Saposoa, en una provincia que se llama Huallaga, que está al sur de Tarapoto, que es no la capital, porque la capital es Moyobamba, pero es la ciudad más grande y más conocida de esa región San Martín. Entonces me voy, y de inicios, yo voy sin conocer a nadie, voy solo. Y por esas cosas, bueno, tomo una mototaxi y me conozco pues con unos señores, me dicen que en el terreno de uno de ellos,
un señor apellidado Chuy, pues había una roca grabada. Bueno, y entonces yo dije, caramba, un petroglifo poco conocido, vamos a verlo, ¿no? Pero lo que ocurrió alrededor es el Claro, asunto, porque son personas sumamente humildes, personas que se dedican al campo, que no tienen nada que ver con fenómeno ovni, fenómeno paranormal. Por último, ahí casi no llega ninguna radio, entonces ni siquiera es para que digan has escuchado tal o cual cosa, ¿no? El internet es muy defectuoso, entonces primero nos detenemos en un grifo rural, bueno, acá le llamamos grifo a lo que en otros lugares le llaman gasolinera, entonces un grifo rural, bueno, dice hay que descansar, y ese vamos a descansar, y de sí, la nada aparece otro señor con su mototaxi, un señor que se llamaba Pablo, que bueno, yo quise grabar su testimonio, pero él no aceptó, y bueno, no me queda más que aceptarlo también, que él no quiera, porque él de la nada empezó a comentar sin claro, saber quién era yo, qué hacía ahí, y él dice que durante la etapa en la que hubo el tema de la pandemia, había pasado por una cuestión sí, de una curación milagrosa, básicamente en base a un sueño. O sea, él no sabía nada de experiencias cercanas a la muerte, no. Pero él lo que cuenta es que su mamá había fallecido, ¿no? Su madre había fallecido y de pronto él estaba mal, ya prácticamente estaban esperando que fallezca porque no había nada que hacer con el tema de su COVID. Y de pronto él ve un sueño y en el sueño se ve como que está a la orilla de uno de tantos ríos que hay en la Amazonía. Y que por el río va pasando una especie como de gran balsa, ¿no? Llena de gente. Y él está curioso en el sueño mirando y se asombra porque todos los que estaban en esa balsa eran fallecidos, fallecidos que él conocía, amigos, familiares, sí, y la que más resaltaba era la mamá. Y él extrañaba tanto a su mamá que se lanza al río en ese sueño y quiere agarrar a la mamá y entiende que es una balsa que entre comillas lleva pues al inframundo, no sé, al cielo, al infierno, ¿a dónde? A algún lugar en el más allá. Entonces él le dice a su mamá aferrado, llévame, llévame. Y la mamá en ese sueño, por decirlo así, lo que hace es lanzarlo con fuerza al agua y le dice que él no va a ir, que él tiene que seguir viviendo. ¿Qué es lo que ocurre? claro, Que días antes él comenta que tanto un médico como justamente un chamán local le habían dicho que no había nada que hacer. De hecho, por eso él estaba en su casa prácticamente esperando el momento de fallecer. El chamán incluso le llega a decir que si él pasaba de esa noche con vida, se iba a sorprender mucho. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando él despierta, despierta sano. No tenía ni una tos, no tenía absolutamente claro, nada. Él dice que se acerca ante el médico, se acerca ante el chamán y poco el que le da el infarto es a ellos, porque caramba, este hombre estaba en cama, estaba sudando, estaba que no podía ni respirar. Y él lo atribuye a que su mamá desde ese otro lugar lo envió, como diciéndole, tu momento aún no llega. Esa es una. Ese claro. fue el mismo día. Siguiendo, Lo me restauró. encuentro sí, siguiendo, me encuentro con el señor de apellido Chuy que me lleva pues a la roca que está en su propiedad caminando pues entre barro, todo. Yo ahí tengo fotos, videos de eso. Y pues una roca enorme, que más que tener muchas imágenes, lo que tiene es multitud de puntitos, 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 como si fuera un sistema de contabilidad, diría alguien. Hasta ahí, muy bien, me tomo la foto, hago una grabación, y el señor me dice, y usted no sabe cómo yo descubrí esto en mi terreno, que él nunca había reparado porque es un terreno enorme. Dice que una madrugada, como 4 o 5 de la mañana, casi sin luz, él está cazando un animalito que se llama ñuje para alimentación. Y de pronto él se queda sorprendido porque ve que hay luz, que hay luces, luces en plural. Y él dice, pero alguien se ha metido a mi terreno, ¿qué ha Sí, pasado acá? Voltea y lo que ve son bolitas de luz multicolor. Él dice que era como las luces del arco iris, porque él me dice habían rojas, habían verdes, habían amarillas, revoloteando en el aire. Y yo le digo, y no serían pues luciérnagas, algo así. Bueno, él me miró con cara como diciendo, ¿tú crees que yo no conozco lo que son las luciérnagas, no? Y me dijo, no, no eran luciérnagas, eran bolitas de luz que se movían. Y que cuando él ve eso, se olvida del añuje del animalito y se va corriendo a su casa y al día siguiente le gana la curiosidad, vuelve al lugar y lo que se encuentra es con una roca que él no había visto ahí antes, con estos puntitos. Y de alguna manera él asocia que o esas luces le querían indicar por algún motivo que estaba ahí esa roca, porque abajo habría quizá, él decía, un tesoro dentro de su forma de verlo, o porque era un mensaje, o que esas luces podían haber grabado esas cosas en la roca. Entonces, o sea,
fueron dos en un solo día. O sea, yo estaba procesándolo durante buen rato, porque yo, o sea, un solo día en un lugar que nadie tiene que ver, y me encuentro con un fenómeno de SM, al parecer, de experiencia cercana a la muerte, y con una cuestión que yo no sé si es ovni, paranormal, seres feéricos, espíritus de la naturaleza, junto o ligados aparentemente al relato del descubrimiento de una roca prehispánica con petroglifos. O sea, yo tengo que volver por ahí. Bueno. No sé si ya trabajando, que me encantaría por ahí, pero de viaje tengo que volver, es genial. Y eso a mí me dejó pues sorprendido, más que sorprendido. Está bueno. Buenísimo. ¿Qué opinas del caso de Donato Cervantes? Te lo digo así, sin miedo a equivocarme y desde el fondo de, no sé, de mi corazón o de qué, pero yo cuando a mí alguien me dice que es contactado, sí, cuando a mí alguien me dice que es contactado, me cuesta mucho creerle cada vez más, porque he escuchado a muchas personas que desde mi punto de vista podrían no estar diciendo la verdad o diciéndolo suavemente podrían estar muy confundidas, ¿no? Pero es mi punto de vista, quizá el confundido sea yo. Claro. Pero hay casos, y el que más es el de Donato Cervantes, con las pruebas que hay incluso viniendo desde los análisis que le hicieron, las fotos que le tomaron cuando sus dedos se estaban regenerando en cuestión de minutos. O sea, eso alguien, ¿cómo lo va a negar? ¿Cómo vas a decir que eso es una farsa o cómo vas a decir que eso es una ilusión? O sea, hay testimonios, hay muchas cuestiones y en realidad para mí es un caso perfecto. O sea, ese es el caso que podría y que debería, y que yo creo que si no hubiera ocurrido en Perú ni en Hispanoamérica, sino en los Estados Unidos, que todo lo ponen hollywoodense, esto sería conocido por el mundo entero, sí. Y sería quizá el caso más conocido de la historia. Para mí es el caso más importante genial. De sanación, es el caso más importante de sanación ovni del mundo. Sí. Es para mí. Porque encima sí. No hay pruebas de un solo lugar. Hay exámenes médicos de 2 lugares diferentes, de 2 clínicas diferentes. Testimonios de un montón de gente. Testimonios de incluso relatos de cuestiones post-mortem, por lo que pude investigar. No, es tremendo, lo que le pasó, cómo le pasó, siendo una persona completamente un trabajador, un camionero, un trabajador, una persona que no estaba, ni siquiera estaba, digamos que él tenía una vida normal, ni siquiera era una persona que se había retirado a la espiritualidad ni nada de eso, sino que llevaba su vida normal hasta que le empiezan a pasar todo ese tipo de cosas. Pero sí, es un caso tremendo. Y después el otro caso, hay 3 casos fuertes en el contacto. Obviamente el primer contactado de todos los que trascendieron es Bitconovi, que hace poquito entrevistamos a don Julio Dongo, que vos también lo tuviste muchas veces en tu canal. Sí. ¿Qué opinas de las experiencias de Bitco, de Vlado Kapetanovic? Bueno, yo voy a ser muy cuidadoso con lo que voy a decir. En este y otros casos, yo creo que efectivamente las personas han tenido contacto con seres que no eran humanos, o por lo menos no eran humanos del presente, ¿no? No eran humanos de este rincón de la realidad, claro, por decirlo de alguna forma. Pero hay algo, y yo he tenido problemas por esto, con personas que ya no quieren ser mis amigos o ya no quieren hablar porque no les compro el relato completo. O sea, yo básicamente valoro su experiencia, sé o creo saber ver cuando una persona me está hablando con la verdad o cuando escribe con la verdad, porque yo no he conocido a Bitconovi en este caso que me comentas, pero yo me reservo el creer o no creer el mensaje que le dan a una persona esos seres que vienen de otros lugares, porque claro, a mí se me aparece algo o alguien de manera esplendorosa y yo, bueno, estoy teniendo una experiencia, ok, pero yo cómo sé si lo que me dice ese ser, ¿no? Claro. O sea, no sé, que viene, porque hay relatos que se entrecruzan, de repente, no sé, aparece un ser en África, en Europa, en Estados Unidos, en Bolivia, o estoy diciendo países al azar, y le dicen a esa persona que viene por decir del planeta
XY, ¿no? O del planeta Z2, y que es el Sí, sí, sí. planeta más antiguo de cuantos Si es verdad o existen, no, y claro. que en su planeta vive Jesús de Nazaret, o que de su planeta vinieron todos. Entonces, ¿yo cómo puedo comprobar eso? Ese es un acto de fe, y yo no deseo hacer actos de fe en este tema. Yo Claro. lo que quiero es lo máximo. Por ejemplo, el caso de Donato Cervantes, hay Ah, pruebas, hay el parte médico donde sale que él efectivamente tenía gangrenado el brazo, que estaba para allá, o sea, inutilizado, otro tipo de cosas, los libros que han escrito al respecto, tanto el señor Moebius como también el doctor Julio César Acosta Navarro, a quien le envió un saludo allá en Sao Paulo, Brasil. O sea, gente que ha investigado, y de esto hay pruebas. De lo demás, yo creo que muchos han pasado por experiencias. Me reservo, eso sí, respetuosamente, el creer o no creer en los mensajes que nos quieran dar los en seres que todo, afirman claro. venir del En todo el espacio. paquete. Sí, exacto. Y eso aplica Ah, para, en realidad, para muchos otros casos. claro. En el caso de los contactados de Perú y el tema de los apunianos, eh, está por un lado Blado, después tenés, por ejemplo, en Chilca, Juan Huejara, Cashi, que tiene una experiencia aparte del grupo Rama. Él la experiencia la empieza antes, según lo que me contó Julio Dongo, muchísimo Sí, antes, 10 años sí. antes, Y ni siquiera en 10, Chilca, o 14 sea, años antes. ni siquiera en Chilca, porque a mí, Claro. yo he visto a Juan Huejara en algunas ocasiones ahí en Chilca, hemos conversado, también hay videos que están en mi canal. Sí, sí, Yo como te digo, vi el video. yo como te digo, no sé si tengo algún tipo de intuición o será también parte por mi perfil profesional, pero yo entrevisto a mucha gente más allá del programa de radio, y sé cuando una persona, o creo saber cuando alguien está hablando con la verdad, de corazón y además viviendo. Y cuando él me cuenta una experiencia, por ejemplo, que tuvo cuando trabajaba en un cafetín en los 60 en la zona de la Victoria, en Lima, con un ser que él interpreta como Jesús de Nazaret, lo contó de una manera tan vívida y me transportó a ese momento, que ahí es cuando yo digo, Claro, caramba, o sea, no sé qué es lo que ha pasado, pero ha tenido una vivencia real, y otras cosas que él contaba, también las experiencias que ha tenido Eduardo Camacho, Julio Dongo. Yo me considero amigo claro. de ellos, y yo justamente soy amigo porque creo que dicen la verdad. Creo que ellos han tenido experiencias verdaderamente sorprendentes durante años. Y, Yo no sé exactamente cómo y después interpretarlas. Ahora, con Sisto Paz, yo creo, ¿qué mira, opinas del grupo Rama y Sisto? te voy a dar mi opinión en general, porque estamos hablando de contactos que en su mayoría han tenido Sí, un lugar geográfico común, ¿no? Que es el valle del río Chilca y alrededores, el desierto circundante. Muy bien. sí, Ya, lo que te puedo decir es lo que yo sí, creo, que todos han tenido contactos con entidades no humanas. Ya a partir de ahí bifurcamos. O son seres de otros mundos, o son seres claro. espirituales. Ahí yo ya no puedo entrar en las Y interpretaciones, los mensajes pero de acuerdo a cada idiosincrasia, a cada quizá, quizá, pensamiento, a cada quizá, persona. quizá, y esto es lo que menos les agrada a algunas personas cuando se lo digo, es que yo pienso que es un gran experimento. Yo pienso que quizá por eso a veces me dicen, tú no tienes fe, por eso que tú has visto eso en el norte de Chile, pero no se te presentan. Yo digo, uno, yo no deseo que se me presenten, no tengo ningún interés. Y dos, si lo hicieran, quizá no lo hacen del todo, porque pues yo pongo en duda absolutamente todo. O sea, a mí se me puede aparecer un ángel dentro de mi habitación, me voy a asustar, pero si él me dice, yo te traigo a ti, no sé, como el libro del Mormón, algo así, yo le voy a decir, ¿y cómo sé que tú eres eso que dices ser? Sacando valentía, no sé de dónde, pero yo le diría, y ahí se le acaba el discurso. El asunto con muchas personas que tienen contacto, creo yo, y también debe estar en el origen de religiones en el pasado, es que quedan tan asombrados por la escena que están presenciando, que no tienen el valor de preguntar, dame una prueba, ¿cómo es que yo sé que tú vienes del planeta Alfa Clarión, no sé, o algo por el estilo? ¿O cómo es que tú vienes del lugar más Sí, sí, hermoso sí, del sí. universo? Y entonces ahí empieza, creo yo, el experimento cósmico, ¿no? Muy bien, como haría una persona aquí que El no tema. tenga normas de ética, ¿no? O sea, ir a un lugar, inocular una idea y ver cómo ésta se desarrolla. Y yo pienso que por ahí va la cosa, ¿no?
Claro, y cierro con esto y ya vamos terminando. Da para largo, ¿no? Hablaríamos, te haría preguntas y la charla duraría 72 horas consecutivas porque hay casos en Perú para hacer dulce, hay eventos, investigaciones, no terminaríamos. Mm. Eh, Mencionaste ángeles, hay casos de ángeles sanadores en Perú, supuestos ángeles sanadores que la gente va a determinados lugares, a determinadas casas y apagan las luces y la gente se mete con fe, ¿no? Y supuestamente sienten que las alas, sienten que seres grandes que tocan el piso y las personas Ajá, salen supuestamente y salen curadas. No, eso lo he ya. escuchado que pasa en el norte de Perú, en los alrededores de Lima. Ujú. Estoy al tanto, estoy al tanto de muchas Sí, sí. cosas. ¿Qué pudiste averiguar en cuanto a eso? Bueno, yo voy a decir dos cosas. La primera es que yo vengo saliendo, ese es uno de los hechos que ha marcado mi 2025. No he hablado mucho al respecto, quizá en algún momento lo hable un poco más, de un proceso de transición espiritual. Por respeto no voy a decir en qué línea espiritual he estado, Bien, porque tengo amigos ahí y los respeto, pero he estado en una línea que yo al final llegué a la bien. conclusión que su origen era espiritista, básicamente. Estaba iniciado por un contacto que, bueno, en fin, no ahondo más porque no quiero, ¿no? Sí, 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 Pero sí, sí, sí. Sí, yo ahora lo que voy es a que creo que hay entidades espirituales que, como espirituales que son, deben tener algún poder a la hora de manifestarse físicamente, de decidir cómo efectúan esa concreción, ¿no? A alguien se le presentará como un animal extraño en medio claro. de la carretera, a otro como esas sombras oscuras que se le presentaban en la casa donde yo vivía en Barranco, y a otros como ángeles, ¿no? Pero el asunto viene, que esto también es algo que yo le decía a un amigo, ¿en qué te piden a cambio? Porque yo he escuchado de algunas personas que han pasado por esto que tú comentas, y no es que simplemente van pues hay un fenómeno de curación probablemente real, sino que después tienen que seguir ciertas pautas, que en la noche ir a tal lugar, que a veces hacer un tipo de ofrenda de algún animal, y esto a mí, esta yo ya me la conozco ya. Esto yo ya sé Epa, por dónde va. Y no epa, solo epa, eso, epa. yo hace Claro, sí, tiempo, ya me di cuenta. sí, y de eso yo huyo porque lo voy a decir con un lenguaje Claro. cristiano, aunque los nombres que manejo son otros por Sí, la corriente es espiritual en la oscuro. que he estado, pero el diablo se viste muchas veces de ángel de luz. Y yo creo que el demonio, llámeslo como lo quieras llamar, Lucifer, Angramanyu, si eres, no sé, del ámbito solar, o como el Shaitán, como quieras, no importa. Samael, Caligastia, sí. Caligastia, como lo llamábamos en lo que yo andaba antes, ¿no? Pues ya causa demasiados problemas, porque básicamente yo creo que el origen de mucha de la desgracia que vemos en el mundo actual, en lo macro y en lo micro, como para encima transar con él, y yo no quiero saber nada con ese ser, porque pienso que la humanidad viviría casi Claro, claro. idílicamente si no fuera por la rebelión de este personaje, entonces aprecio ninguno hacia ese ser. Pero que Claro. te cuento ya para cerrar un hecho concreto. Yo subí un video hace mucho tiempo atrás de un amigo mío muy cercano, lo considero mi hermano casi, ¿no? Que él, no él, sino un jefe que él tuvo en una institución X, tuvo una experiencia de curación de este tipo. ¿Qué es lo que ocurre? Este amigo, como parte de una conversación distendida hace muchos años, lo cuenta en un video de mi canal. Mi canal es un canal chiquito, y es chiquito porque yo quiero que así sea, porque a mí no me Mm, gusta, yo veo muchos reflectores y me intimido. Ahora, a pesar que el canal era chiquito, no sabemos cómo es que hay personas que descubren el video y empiezo a recibir algunos comentarios pasivo-agresivos, ¿no? Como que el mensaje velado de eso no debería estar ahí, cuidado con lo que publicas. Y al final este amigo me dice, ¿sabes qué? Esta persona, que en ese tiempo era su jefe, ha visto el video y prácticamente me ha dicho que o borras ese video o mi trabajo está en riesgo, porque eso no es algo que deba saberse de manera masiva. Y bueno, yo no quiero afectar a mi amigo, así que sencillamente epa, borré eso. O sea, vemos que ahí no sé claro. qué cosa habrá, Claro. pero bueno, en fin. En fin.
Sí, un cover up, un cover up. El famoso cover Mm, up. Así que bueno, muchísimas gracias, Fernando. Un gusto haberte tenido por... sí, sí, yo te agradezco por esta entrevista, me ha gustado mucho, me ha agradado bastante, igual nosotros acá nos quedamos un rato más conversando y aparte. Suscríbanse a Misterio Infinito Perú. Fernando Chapi Martínez, gracias. Esto fue Testimonio OVNI 2026 para ustedes. Estamos con la investigación del Perú. Gracias. Ahí estamos.